Vamos a comenzar este tiempo con una oración, pidiendo a nuestro Dios por la guía en su palabra. Vamos a orar. Señor, agradecemos, Señor, tanto porque tú, mi Dios, cada día nos buscas. Mi Dios, tú siempre has sido quien tome la iniciativa en buscar nuestro bien, en buscar, Señor, lo que es mejor para nosotros. Y lo que es mejor para nosotros es tu gloria, Señor, es glorificarte a ti, Señor. Damos gracias, Padre, por este tiempo, por ese estudio, el cual dejamos en tus manos, Señor, y pedimos que tú nos hables. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, voy a pedir que me acompañen a abrir sus Biblias también ahí donde nos quedamos, que es en Mateo, capítulo 6. Estamos estudiando el Sermón del Monte y a lo largo del estudio pues hemos ido aprendiendo algunos conceptos bastante importantes acerca de lo que Dios quiere de nosotros. En este caso, me gustaría a mí, si bien algunos de los temas que tocan del capítulo 6 no me correspondieron a mí, ya les compartí a algunos que me apoyaran, que fue Jorge, que fue Uciel Campis, con los temas anteriores. Sí me gustaría de todos modos dar un pequeño repaso de algunas cosas. Por ejemplo, vamos desde el capítulo 6, porque de antes ya venimos viendo algunas cosas que menciono brevemente. Hasta ahora, el Sermón del Monte ha tocado lo que son los pilares del judaísmo, los pilares de la religión judaica. Por ejemplo, empezamos con las bienaventuranzas. Recuerdan ustedes ahí que vimos cómo, en contraste de lo que el judío buscaba, Jesús muestra quién era verdaderamente dichoso. El judío pensaba, ¿dichoso quién? Dichoso el rico, dichoso el que es feliz, el que tiene alegría. Pero Jesús muestra lo que era la verdadera dicha, que tenía que ver con algo espiritual. Vimos también cómo teníamos que ser, Israel tenía la responsabilidad de ser sal y luz del mundo, pero ahora mostrando la responsabilidad que tenemos nosotros también de ser esa sal y luz del mundo. La ley también, Jesús superior a la ley, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, y él empieza a hablar cómo la ley no podía ser cumplida por nosotros, o sea, cómo podíamos llegar a ese punto donde dice Jesús, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfección imposible para mí, pero aparte de Jesús no podría yo ser perfecto, gracias a Él por lo que Él hizo. Habló también de la condenación, del infierno, como un lugar real, eterno, que para escapar de ella, pues todo sacrificio debería de considerarse como válido, pero realmente el único sacrificio válido fue el de Jesús. Él decía ahí, si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque mejor te es entrar al cielo manco que ir al infierno con las dos manos. Evidentemente nosotros ni cortándonos la cabeza podríamos cortar el pecado de nuestras vidas. Y finalmente, gracias una vez más ahí, porque en Cristo, quien guardó la ley, fue posible que nosotros seamos justificados. Habló de la pureza del matrimonio cuando hablaba reinterpretando completamente la ley en cuanto al valor del pacto matrimonial, y ahí también en ese pacto menciona después el valor de los juramentos, sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. Siguió hablando acerca del amor hacia los enemigos, reflejando el carácter misericordioso de Dios en lugar de un carácter que también Dios es un juez justo, pero muestra tanto misericordia en el juicio. Habló acerca de las limosnas en secreto, sirviendo a Dios y no a los hombres, o habló acerca de la oración, que habló un poco también Luciel ahí de esto, en la oración personal, privada, devocional con el Padre Nuestro, el ayuno, tema que también iba a tocar Uciel y que al final el tiempo no dio porque pues, es muy amplio, y hoy mencionaré un poquito de ello, y las riquezas, que avanzaremos sobre las riquezas el día de hoy. Fíjate, capítulo 6 comienza con un versículo que resume lo que va a dar, pero termina con un versículo también que tenemos que ver cómo llegó desde el versículo 1 hasta el último de este capítulo. Dice versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos.
Ese versículo se ilustra a través de cuando habla Jesús de las limosnas, cuando habla Jesús de la oración y aún cuando habla del ayuno, porque hablaba, por ejemplo, de las limosnas: no lo hagas en público para que tu Dios, que tu Padre que ve en lo secreto te recompense. ¿Cómo? En público. De lo contrario, pues ya tienes tu recompensa. Y también en cuanto a la oración, ¿cómo debes orar? ¿Recuerdas la predicación con Uciel? Orar en privado, porque Dios que oye en lo privado, Él te responderá. Pero si tú oras para que los demás vean que oras, esa fue tu respuesta, esa fue tu recompensa. El ayuno, ayunar, lo mismo, en privado, para que Dios que ve en lo privado la aflicción de tu alma, Él en público, de una forma real, Él te recompense. El enfoque está en el asunto de ¿qué? La recompensa. Tú puedes ir avanzando aquí sobre esto y vas a ver una y otra vez la palabra recompensa. Ya tienen su recompensa. La recompensa para una religión de ostentación es el reconocimiento humano. Y a veces somos así, ¿no? Y termina ahí. Ya tienen su recompensa. Es decir, mostraste tu piedad. Te vieron, felicidades. Te ganaste un aplauso. De la gente, pero de Dios, nada. Pero en cambio, la religión íntima, por otro lado, se hace para Dios, no para aprobación humana. Y es de esperar una recompensa celestial. Por eso, así vamos a llegar desde el versículo 1 que dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. En otras palabras, no es que tú tienes que obrar solamente para que la gente te vea, sino de que dice también aquí, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y de ahí, veamos el último versículo, versículo 33 y 34, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Baste a cada día su propio mal. Comenzamos con el judío ostentoso, que ostentaba su espiritualidad falsa, hipócrita. Y terminamos con aquel que de cierta forma también no ostentaba, pero tampoco hacía. Un tibio. Y ambos casos aplican para nosotros. Hablamos del judío ostentoso, pero ¿qué acaso no a veces somos también así, ostentosos como cristianos, buscando hacer las cosas para que nos vean, buscando la aprobación de los hombres? Y valoramos tanto la aprobación de los hombres que cuando alguien llega y no te felicita por lo que hiciste, te sientes deprimido, te sientes desvalorado. Porque parece ser que el valor de mi vida, el valor de mis actos, depende de la aprobación humana. Y pierdo de vista la aprobación de Dios. ¿No te pasa eso? Que si no reconocieron lo que hiciste, ¿te sientes mal? ¿Te sientes desvalorado? Y ahí analizamos también, y esa es una prueba también para nuestro corazón, porque ¿para quién hago las cosas? No significa tampoco que no me debe importar lo que la gente opine de mí. Pero lo más importante es por qué hago las cosas y las hago para Dios. Y bueno, en el resumen general del versículo 1 que decía hacer las cosas no para ostentarlas delante de los hombres, sigue por las tres ilustraciones, el dar, el orar y el ayunar. Y esto se asume que es válido también, o sea, dar ¿es algo válido para los discípulos de Jesús? Claro que sí, Dios ama al dador alegre. ¿El orar es algo válido para los discípulos de Jesús? Pues claro que tenemos que orar. Y es algo esperado. De hecho, se da por hecho que oras. Aun cuando, a veces como el judío, como decía Uziel, oraba por cultura. Nosotros no oramos por cultura. Así que tenemos que fortalecer la oración en nuestra vida, porque no somos enseñados en depender de Dios en oración. No suena ninguna campana en el pueblo que haga que toda la gente se pare y empiece a orar. Y todo lo tenga que hacer, quieran o no.
Y a veces necesitaríamos que fuera algo así, quizás eso nos serviría. Pero tenemos que empezar a orar más. Y luego el ayunar. Respecto al ayuno, me gustaría a mí tocar el tema del ayuno porque creo que es uno de los temas más mal confundidos también en la práctica de la devoción hoy en día por muchos cristianos y aún por no cristianos. Fíjate cómo Cristo cuando hablaba, ¿te acuerdas aquel hombre fariseo que venía y empezó a orar en público y estaba ahí el cobrador de impuestos en la orilla y el fariseo cómo oraba? Dios, te doy gracias porque no soy como este fariseo, como este saduceo, pecador, sino que yo ayuno 2 veces a la semana. ¿Jesús condenó que él ayunara 2 veces a la semana? No, la condena no fue hacia que él ayunara. ¿Qué era lo que Jesús condenó? Su ostentación. Él estaba, en este caso, condenando que él se jactaba por lo que hacía. Si tú buscas, el Nuevo Testamento nunca te ordena ayunar. De hecho, lo buscas en la Biblia y no hay una orden de decir tienes que ayunar. El judío lo hacía y si nosotros vemos era algo aprobado porque aún Jesús ayunó. Entonces, siguiendo el ejemplo de Jesús, de Moisés o de grandes hombres de Dios, es válido decir, hoy podemos ayunar, aun cuando no está ordenado, a seguir un ejemplo. Pero me gustaría explicar un poco sobre los conceptos errados que tiene el ayuno hoy en día. En primer lugar, hay un concepto que se llama el ascetismo. ¿Saben ustedes qué es el ascetismo? Provocarse dolor o autoafligirse pensando que lo físico es malo. Esta carne física, mi cuerpo es malo. Entonces, si lo físico y lo espiritual son completamente opuestos y yo castigo al cuerpo, voy a ser más espiritual. Y de ahí tenemos muchas prácticas de aquellas personas que tomaban hasta látigos y se laceraban. Hoy en día sigue ese concepto del ascetismo, de cargar bultos de espinas o de ir en una procesión y sufrir. Y Dios está viendo mi sufrimiento y como yo estoy sufriendo, Él me va a escuchar. Esta práctica del ascetismo era bastante común en las religiones paganas. Si leo brevemente, tengo muchos pasajes ahorita y no tenemos el tiempo para que me acompañen a todos, pero pueden ustedes tomar notas si gustan. Dice 1 Reyes 18:28, cuando Elías se enfrentó ahí a los profetas de Baal, ¿qué hacían los profetas de Baal para que Baal los escuchara? Dice, clamaban con grandes voces, se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre. Era común en esas religiones, ellos pensaban que ese dolor que sufrían haría que sus dioses los escucharan. Esta práctica está expresamente prohibida por la Biblia. En Levítico 19, 27 y 28 dice así: no haréis tonsura es un corte en el cabello, un círculo aquí arriba del cabello, en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, que se cortaban ellos de una forma especial para mostrar en su religión. Y dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, no imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. En Deuteronomio también dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios, no sajaréis, no te cortarás, ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Qué era lo que Dios quería con Israel? Formar un pueblo único. ¿Qué quiere Dios con nosotros hoy? Que seamos únicos, que seamos distintos a lo que el mundo ofrece, de modo que nuestras actividades sean distintas, nuestra forma de adorar sea distinta. 1 Corintios 3 dice,
versículos 16 y 17, ¿no sabéis que vuestro templo es, que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuida tu cuerpo. Es templo del Espíritu Santo. Así que el primer concepto es el concepto del ascetismo, que hoy en día mucha gente piensa así. Cuando ayunan, voy a sufrir y como Dios, yo estoy sufriendo, pues mi sufrimiento me va a hacer más espiritual y Dios va a escuchar mi clamor. Ahora, muy parecido a esto es el siguiente concepto equivocado: el chantaje espiritual. Es como decirle a Dios: voy a hacer huelga de hambre hasta que me respondas. Y ahí está la gente sufriendo y tengo hambre, y como tengo hambre Dios me va a escuchar porque va a tener lástima de mí, y el sufrimiento autoejercido, que a fin de cuentas es ascetismo. Entonces Dios se va a compadecer de mí y va a responder mis oraciones, o va a responder a mi huelga de hambre que le estoy haciendo a Dios. Dios no es un Dios que se complazca en el sufrimiento de su pueblo. Dios no, ay, qué padre que están sufriendo por mí, mira cómo tiene hambre. Y ¿tú crees que Dios es así? No, Dios no es así. ¿Y por qué habría entonces Dios escucharme? Porque sencillamente yo esté sufriendo por sufrir. Dice Salmo 5:3, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Y 1 Samuel 15:21 dice, ciertamente el obedecer es mejor que ¿qué? Que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Obedecer es mejor, prestar atención. Venimos vez tras vez a escuchar de la palabra de Dios, prestar atención, prestamos atención a su palabra, pero el punto también es, obedecemos. O sea, ¿de qué sirve que yo venga y ayune si yo no obedezco? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Que obedezca, que ponga en práctica lo que yo estoy aprendiendo. ¿Qué es el ayuno entonces? O sea, ya vimos que no puedo hacerle yo un chantaje espiritual a Dios, una huelga de hambre a Dios, que no puedo yo golpearme para que Dios vea que estoy sufriendo y Dios esté contento con mi sufrimiento. No, ese no es el Dios del cristianismo. Ese no es el Dios de la Biblia. Entonces, ¿qué es el ayuno? ¿Por qué Jesús ayunó? ¿Por qué ayunaron grandes hombres de Dios, como ponemos en el caso de Moisés también? El ayuno es un acto de negación de sí mismo, de humillación bajo la mano de Dios, bajo la poderosa mano de Dios. Durante ese ayuno, el objetivo del ayuno es reconocer mi necesidad. Cuando tengo hambre, tengo necesidad. Y mi hambre física me puede ayudar a reconocer mi necesidad ¿de quién? ¿Qué dijo Jesús cuando ayunaba? Le dijo a Satanás. Satanás le dice, ¿tienes hambre? Si eres Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. ¿Y qué respondió Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y bueno fuera quizás que un poco de hambre te haga reconocer que más hambre deberías de tener por la palabra de Dios. ¿Te está costando leer la Biblia? ¿Te está costando tener hambre por la palabra de Dios? Quizás no te haga mal de pronto tener un tiempo de ayuno personal, privado, no tienes que anunciarlo ni demacrar tu cara, como decía aquí. Tendrías que buscar a Dios. Fíjate el pasaje, no estoy explicándolo completamente el pasaje porque quiero avanzar, pero dice versículo 16, cuando ayunéis, no dice ayuna, sino cuando lo hagas, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros. ¿Para qué? Para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál fue su recompensa? Los hombres los vieron. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza. La idea es, tómate un baño, ungir tu cabeza, se colocaban un aceite para tener un olor agradable, para verse bien. Eran los productos del acondicionador y el champú de la época. Y salían limpios, salían oliendo lindo. Nadie podía decir, este hombre está ayunando.
Dice, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Eso es todo lo que dice del ayuno aquí. Pero entonces voy entendiendo yo qué significa el ayuno. No es solamente tener hambre por tener hambre, es humillarme. Hay momentos en que Dios busca y que tenemos que humillarnos ante Dios, porque me he equivocado, humillarme por mi pecado, humillarme por mi necesidad. Busca a Dios, humíllate ante Él, y si el ayuno ayuda en esa humillación, hazlo. Tampoco lo hagas así como que voy a hacer dieta y entonces como estás haciendo dieta, Dios va a escucharte mejor. No, esa es la idea, ¿no? Quizás, matas 2 pájaros de un tiro, pero no es ese el objetivo. El objetivo de este ayuno, del ayuno bíblico, es una humillación bajo la mano de Dios. Reconocer que en este mundo estoy insatisfecho y Dios es el único que puede satisfacer mis necesidades. Él es el único. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando tengo hambre, recuerdo que tengo que orar, recuerdo que tengo que buscar de la palabra de Dios. Y mi hambre me hace buscar el rostro de Dios. Ese puede ser el concepto correcto del ayuno. De hecho, vamos a ver algunos detalles más en cuanto al ayuno. Ayunar significa una abstinencia que puede ser voluntaria o incluso involuntaria. Por ejemplo, ¿cómo que involuntaria? ¿Puedes ayunar aunque no quieras? Sí. Pablo lo decía, que él estaba experimentado en 2 Corintios 6 y dice, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos y en ayunos. Él consideraba muchas veces el hambre. ¿Recuerdas aquella ocasión que estaban en el barco después de la tormenta? No habían comido en 3 días. ¿Por qué no comían? Por la angustia que había en sus corazones, porque estaban preocupados por la tormenta, porque habían perdido toda esperanza de salvarse, porque estaban lanzando las cosas al mar, porque el barco se hundía, tenían que deshacerse de todo para salvar sus vidas. Eso era un ayuno no voluntario, tuvieron que ayunar. En 2 Corintios 11:27 dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Cada uno de estos era un tipo de ayuno: frío, desnudez, desvelos. El ayuno, resumiendo, es negarse algo físico, algo genuinamente válido, para obtener algo espiritualmente mejor. Repito, en ningún lugar de la Biblia se ordena el ayuno. Sin embargo, el principio del ayuno como una abstinencia por lograr un propósito mejor es algo que todo cristiano debe hacer como una práctica. Vamos y acompáñenme aquí, sí, por favor, a Isaías 58. Isaías 58. El tiempo avanza muy rápido y tengo mucho para decir. Voy a brincarme un poco porque me gustaría tener el tiempo para leer del 1 al 12, pero no puedo hacerlo, así que brinco al versículo 3. El pueblo judío decía aquí, ayunamos y no hiciste caso. Están reclamándole a Dios. Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y Dios responde, he aquí, en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos los trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es decir, tener hambre, afligirse, no servía para que Dios respondiera. Ayunaste, decían los judíos, ayunamos Dios y tú no nos hiciste caso. Sí, pues querías que te respondiera solamente por tu hambre, por tu huelga de hambre. No. No ayunéis como hoy para que tu voz sea oída en lo alto. Versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí
O sea, ¿acaso yo ordené esto? Que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, como una rama toda caída, y haga su cama de silicio, de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿Piensan que eso le gusta a Dios? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Y fíjate, aquí está diciendo qué es lo que Dios quiere que tú ayunes. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Había esclavitud de unos hacia otros. Tú me debes dinero y eres mi esclavo, y sabemos que las deudas esclavizan a una persona con otra. ¿Quieres ayunar? Sacrifica económicamente lo que te debe el otro, perdónale la ofenda. Ese ayuno Dios quiere. Entonces, ¿te estás privando de algo? ¿De comer? No, de algo que a lo mejor te duele más que la comida, el dinero. Perdonando una deuda, librando una carga, una ligadura de impiedad. El ayuno que Dios escogió es también, versículo 7, no es que partas tu pan con el hambriento. Son preguntas retóricas. Aquí no está afirmando que no sea, está diciendo lo contrario. ¿Qué acaso no es el ayuno que Dios escogió? Que tú partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, ¿hay alguien con hambre? Quédate sin comer tú. Ese ayuno le va a agradar a Dios. No busques primero lo tuyo propio. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No busques satisfacer tu necesidad. Mira la necesidad del hermano también. Para que entonces, versículo 8, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma. Dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. ¿Se ve aquí a una persona que estaba afligiéndose de hambre? Diciendo: ay, ¿cómo sufro? No, vemos una persona bendecida. ¿Y bendecida por qué? Porque ayunaba. ¿Ayunaba matándose de hambre? Si era necesario para partir el pan suyo con alguien hambriento y daba su... Jesús lo dijo: ¿tienes 2 túnicas? Dale una al que no tiene ninguna. ¿Tienes 2 calzados? Dale uno al que... Ese es el ayuno que Dios escogió. Limita aquellas cosas que son placeres genuinos que tú puedes disfrutar para ayudar a una persona que tiene necesidad. Ese es el ayuno que Dios escogió. El ayuno puede ser, volviendo al tema del ayuno y cosas que puedo yo ayunar, puede ser de alimentos. Mateo capítulo 4 vemos a Jesús ayunando de alimentos. ¿Por qué? Porque él se necesitaba encontrar una situación de suma debilidad física para que en esa situación de máxima debilidad, él, aún siendo débil, venciera al enemigo de nuestras almas, a Satanás. Era parte de la voluntad de Dios para su vida en ese momento. Puedes ayunar alimentos si esos alimentos te van a llevar a buscar a Dios. Puedes ayunar tiempo. ¿Cómo tiempo? Sí, ayunar tiempo. Fíjate, en Marcos 1:35 dice que Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El día anterior había sido un día cansado para el Señor. Alimentación de los 5,000, atender a toda la gente. Un día terrible en cansancio. Y aún así, se levantó antes de la salida del sol para orar. Hay hermanos que dicen: no, yo no voy hoy a la iglesia porque estoy cansado. Hoy necesito descansar.
Y a veces mi cansancio es suficiente para decir no voy a servir a Dios. No, ya no me dan las fuerzas y a lo mejor, recuerda, Dios no se complace que tú sufras por Él. No estamos buscando sufrir por Él. Pero no pongamos excusas. Ese es el punto, ¿sí? Busquemos ayunar, es decir, sacrificar cosas que es válido que yo me quede descansando en mi casa cuando estoy cansado. Sí lo es válido darme un reposo, unas vacaciones. Claro que lo puedes hacer. No es pecado en sí. Pero si un día puedes tú sacrificar algo que podría ser un placer genuino por algo espiritual, eso verdaderamente agrada a Dios. ¿Y qué más? Puedes ayunar, algo parecido a lo que vengo mencionando, un bien propio por buscar un bien de otros, lo que leíamos, que partas tu pan con el hambriento, que tú no cobres la deuda que te debe, que perdones, que rompáis todo yugo. 1 Corintios 6:7 dice, ya es una falta que tengan pleitos entre vosotros, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y hay momentos en que mi ayuno tiene que ser de pérdida. Pérdida puede ser económica, puede ser perdón, puede ser diferentes cosas. Conocí una hermana que ella ayunaba lo que más le gustaba hacer, escuchar música. Hoy no voy a escuchar música, porque en lugar de escuchar música cuando tenga ganas, voy a orar. Era su forma de ayunar. Así que tú encuentra también qué es lo que te gusta hacer y de pronto puede ser que sacrificar algo de eso por algo mejor, no por sacrificarlo de una manera ascética, sino por lograr algo mejor, espiritualmente mejor. Eso agrada a Dios. Puedes ayunar placeres genuinos. Mira, en 1 Corintios 7, 5 al 6 habla de ayuno sexual en el matrimonio. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Está hablando aquí de las relaciones sexuales en el matrimonio. Y consentiendo mutuamente, no tener relaciones sexuales, dice, ¿para qué? Para ocuparos sosegadamente en la oración. O sea, no por cualquier cosa. Ah, no, la Biblia me da permiso. Y sencillamente porque quiero castigar al marido o quiero, no sé, no, dice para ocuparos sosegadamente en la oración y luego dice y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás por causa de vuestra incontinencia. No está ordenado, aquí no está ordenando el ayuno, está permitiéndolo. No os neguéis el uno al otro a no ser por un tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en oración. Hay momentos en que la aflicción del alma dentro del matrimonio aún puede llevar a esto. Pero luego dice, volver a juntaros en uno. Mas esto os digo por vía de concesión, no por mandamiento. Aclara Pablo en el versículo 6. En Isaías 58, que leímos también, mencionaba acerca de esto. Parto mi pan con el hambriento, me niego algo que yo merezco por ayudar a otro. ¿Ok? Así entonces, aclaro nada más que el ayuno es válido. Pero cuidado con los dos grandes errores, el ascetismo y el chantaje espiritual. Quizás nunca hayas ayunado y sea bueno que lo hagas. No necesitas publicarlo. Quizás hayas ayunado sin saberlo, porque por una otra circunstancia, como Pablo decía, aún no voluntariamente, terminaba haciéndolo. Y vamos a seguir avanzando en el texto. Dice... ya el versículo 22 al 24, los habíamos visto con Jorge también, versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habréis de comer o qué habréis de vestir, qué habréis de comer o qué habréis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hermanos, a partir de ahora, de este versículo, de una manera hermosamente sencilla, Jesús ilustra la vida cristiana dependiendo en Dios. Una vida cristiana que
podemos ver a alguien ayunando, o sea, en ese sentido, no buscando la mejor ropa, no buscando la mejor comida, sencillamente buscando lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es lo mejor. Esta es una realidad. Mira, todo el sermón del monte está enfocado en buscar lo celestial, buscar recompensas celestiales, no terrenales, buscar reconocimiento celestial, no terrenal. Y nosotros nos estamos matando por el reconocimiento que este mundo nos da. Nos estamos matando aquí por obtener lo que el mundo ofrece, obtener comida, bebida, vestido, que son cosas necesarias. En un momento Pablo dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. O sea, es lo básico. Lo básico es lo necesario. No está hablando aquí del iPhone, de la computadora, o del mejor coche o de la mejor casa. Está hablando de elementos básicos de nuestra vida. No, que no te afanen. Porque el afán lo único que muestra es que tu mirada está aquí en la tierra. Que estás preocupado, a lo mejor ya no por lo que otros digan, sino por lo que tú mismo buscas, por lo que tu corazón desea, los anhelos de tu corazón, que llena tu corazón. Mira, cuando tuve la experiencia, Dios me regaló la experiencia de poder visitar la selva en en Venezuela, la selva del Amazonas, y visitamos el Instituto Bíblico de Sophia Muller. Conocimos, que fundó Sophia Muller, conocimos su casa, una pequeña casita donde era el doble de ese cuartito. Ahí vivía. No había baño, era un cuarto nada más. ¿Para qué baños? Hay tanta selva. Y eso era, ahí vivió. Aprendí mucho. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es lo que comían ahí en la selva. No me tocó a mí, pero me advirtieron que los indígenas de ahí ya no andan con taparrabos y todo, están vestidos como nosotros, pero saben hacernos sufrir. Entonces, estate preparado porque hay veces que te invitan a comer, llegas a la casa y te ofrecen chango. Y te dan el cráneo abierto con el cerebro ahí y una cuchara. Y eso te dan de comer. Comen chango, me tocó ver changos ahí enjaulados. ¿Sabes cómo cazan los changos? Agarran un coco, le hacen hoyos, sacan todo lo de adentro, al cascarón del coco le hacen hoyos, y adentro del coco, por esos hoyitos pequeños donde cabe la mano del chango, ponen un objeto brillante, algún pedacito de metal, cualquier objeto. ¿Sabes qué es el chango? Ese coco lo amarran con una estaca al piso, ¿y sabes qué hace el chango cuando ve el objeto ahí adentro? ¿Qué crees que hace? Mete la mano y agarra el objeto. ¿Y sabes qué hace el aborigen después? Se acerca. ¿El chango qué hace? Trata de huir. Y empieza a correr y empieza a jalar. Pero tiene la mano cerrada. Así que con el puño cerrado no la puede sacar. Y brinca y todo. Y el aborigen se acerca despacio. Y el chango no abre la mano. No va a soltar lo que tiene ahí. Aun cuando solamente abriendo su mano puede obtener libertad para sacar la mano, no lo hace. Y eso, para ese changuito, significa la muerte. No soltar. Jesús dijo, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pero el que busque su vida fuera de mí, la va a perder. Y cuando estamos nosotros aquí, afanados, turbados por todo lo que el mundo ofrece, estamos con la mano bien cerrada. Y Satanás riéndose enfrente de nosotros porque estamos atrapados por nuestro propio puño cerrado. Hay momentos en que tienes que entender que tienes que abrir la mano. Pero voy a perder aquellas cosas que me dan confianza. Sí, pero vas a tener que confiar en Dios. Dice, no te afanes. Y mira qué hermosos ejemplos que pone nuestro Señor. Este pasaje no necesita más comentario que la lectura. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Qué hace Dios con las aves? Las alimenta.
No nos está diciendo aquí, poniendo el ejemplo de que las aves vuelen, nos está hablando de lo sencillo, de que algo que necesitamos, el alimento. ¿Y quién de vosotros, versículo 27, podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Algunas traducciones dicen, añadir a vuestra vida una hora, porque tiene que ver, la palabra hebrea puede traducirse de ambas formas, aunque es más probable que se tenga que ver con la estatura. No puedes, por más que te afanes. Versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero aún os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y ahí estamos nosotros en las tiendas buscando el mejor vestido. ¿Puedes acaso rivalizar con las flores? ¿Se avergonzarán las flores del vestido que tú traes? Jamás podrás vestir mejor que una flor. De hecho, vemos hoy, ¿no?, cómo se quieren vestir las novias para ser una flor. Y llenan de flores todo y traen flores y hasta en la cabeza se ponen flores. Así que se casó ahora mi cuñada, esposa de mi sobrino. Mi sobrino se casó y la novia toda llena de flores. Las flores son hermosas, pero no podemos competir contra ellas. Ni Salomón, con toda su gloria, con todo su dinero, con lo mejor del mundo, pudo vestirse como una flor. Y si Dios viste así, déjalo leo porque dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Si Dios se ocupa de alimentar las aves, las criaturas más insignificantes que podremos pensar, las flores, si Dios viste así las flores, ¿no se ocupará Dios también de lo mío? Estudiamos el Padre Nuestro. ¿Y qué decía el Padre Nuestro? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Estaba aquí el Señor pidiéndose, Dios, no te olvides de mañana darme también el pan y pasado. Es más, dame para comprar la despensa del mes. Nosotros anticipamos, no estoy condenando la previsión. Dios no condena la previsión y el trabajo genuino, la preocupación genuina de proveer para las necesidades básicas de mi hogar. Lo que Dios condena es el afán, la ansiedad. Cuando sencillamente enfocarte en la previsión económica, en las necesidades económicas, eso desvía en tu vista y ya no miras a Dios. ¿Sabes cuál es el peor enemigo de la fe en Dios? Para muchos de nosotros, la cuenta del banco. Tener dinero en el banco, tener dinero ahorrado. Muchas veces la mejor medicina es la fe. Y lo que a veces alimenta más la fe es la necesidad. Cuando vivo al día, cuando mis cuentas del banco están vacías, cuando tengo que orar el Padre Nuestro, Señor, el pan de hoy lo necesito. Eso es lo que está diciendo acá, dice, no os afanéis, versículo 31, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, aquellos que no conocen de Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. Él sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Quizás en alguna ocasión habrás pensado, si mi hermano, si mi padre, si mi amigo supiera la necesidad que estoy pasando, me ayudaría. ¿No has pensado alguna vez eso? Si alguien supiera lo que estoy viviendo, me ayudaría. Estoy en crisis. Si alguien lo supiera, ¿a quién le puedo decir para que me ayude? Tu Padre sabe. Él sabe. Eso es lo que está diciendo aquí. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Y entonces podemos decir más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no te afanes por el día de mañana pensando, ¿qué vas a hacer? Dice, baste a cada día su propio mal.
Tienes mejores cosas que invertir tu vida, que invertirla en lo que el mundo te ofrece. Tienes mejores cosas para vivir. Tienes un medio más seguro para obtener las necesidades de tu alma, de tu cuerpo. ¿Y sabes cuál es el medio más seguro para obtener lo que tu vida necesita? Busca primero el reino de Dios. Y todo esto, cosas necesarias, la comida, la bebida, el vestido, se añadirá. Doblemente poderoso este argumento. Tengo mejores cosas para invertir mi vida y tengo un medio más seguro y más eficaz para obtener las cosas que mi vida necesita. No seamos como ese chango aferrado a algo sin valor y que finalmente le causa la muerte. ¿De qué forma practican los creyentes Mateo 6:33? Con tu tiempo, empieza con tu tiempo. Pon a Dios primero cada día. Tienes afanes, tienes ansiedad. Dale el primer lugar de tu tiempo a Dios. Eso significa tiempo de oración, tiempo para leer la palabra de Dios. Nuestro deseo como iglesia, y queremos tener ese principio de que todos como iglesia tengamos el discipulado, seamos discipulados, continuemos. ¿Cuándo termina el discipulado? Nunca, porque nunca lo voy a alcanzar al Señor Jesús. No, el discipulado no se termina. Busca seguir creciendo y queremos crecer hombro a hombro, juntos. No cada uno por su cuenta, por eso buscamos tener el discipulado de forma personal. Dale a Dios tiempo, porque muchas veces buscamos, oye, ¿podemos tener el discipulado? No, no hay tiempo, no hay tiempo. Sacrifica tu tiempo. Ayuna, tiempo. Dale a Dios lo primero de cada día. Pon a Dios primero cada semana, asistiendo con fidelidad a la casa de Dios, que sea un compromiso estar congregándote. Puede ser que puedas decir, yo sirvo a Dios de otras formas, ayudo a alguien con necesidad, hago esto, hago aquello. Pero dale también de una manera valiosa el tiempo a Dios cada semana. Sé fiel en hacer eso, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. El día se acerca, el tiempo es corto. Busca a Dios cada semana, ponle a Dios prioridad, asiste a las reuniones de la iglesia. Como iglesia queremos crecer. Tenemos el deseo también de poder reiniciar la reunión de estudio, pero con un formato más clave, más claro. Tener un instituto bíblico aquí en la iglesia. El Bernal para mí es un ejemplo también. Es una iglesia de un tamaño similar a la nuestra, quizás un poco más de miembros. Y tienen entre semana la reunión de estudio bíblico. Dura 3 horas. Asisten 25 personas en promedio. Aquí tenemos la reunión de estudio, ¿sabes cuánto dura? Ya no la vamos a hacer así más. La hacíamos de 1 hora y asistían 4, 5. Variaba por ese número. ¿Por qué? Porque había otras cosas más importantes que hacer. Pon a Dios primero, cada día de pago también. Cada primer día de la semana, cuando tú recibes, pon aparte lo del Señor. Es peligroso tener lo de Dios en el bolsillo. En ese sentido, no enfatizamos como iglesia las ofrendas, pero no enseñarlo también está mal. Así que por eso queremos tener los sobres para que puedas llevarlo y aprender a administrarte también tú. Dale lo primero a Dios. Pon a Dios primero en tus decisiones, no tomando ninguna decisión que deje a Dios de lado. Aun cuando tú crees que es correcto, dile a Dios, Dios, pienso que eso puedo hacerlo, pero consúltalo con Dios. Lot levantó los ojos y vio. Y decidió según su sabiduría. Escogió la llanura del Jordán, toda verde, como riego, como el río Nilo, hermoso. Y terminó en la oscuridad de una cueva, cometiendo un terrible pecado. No puso a Dios primero en su relación, ni en su vida, ni en la creencia de su familia. Eso trajo
conflictos grandes. Este estudio de hoy tiene ambas cosas. Tiene una fuerte exhortación para nuestras vidas donde Dios dice, basta ya de vivir para este mundo. Porque lo que hoy en día muchos tenemos en el currículum, Pablo decía, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Basta ya. Es la parte de exhortación. Pero es una parte de consuelo también saber que Dios cuida de aquel que confía en Él. Confía en Él y entiende lo que Dios quiere para ti. Vamos a orar. Señor, gracias Padre por ese tiempo y gracias por tu palabra, mi Dios, porque tu palabra consuela nuestra alma, alimenta mi sed espiritual. Y mi Dios nos enseña el camino que tenemos que seguir, que así como tu palabra dice también, Padre, que tú te agradas en la obediencia. Señor, queremos hoy obedecerte. Te agradas en prestar atención. Queremos prestar atención a tu palabra y vivirla. Que el sermón del monte me ayude a mirar al cielo y sostenerme viendo lo invisible, viendo esa ciudad, mi Dios, que sostuvo a Abraham, que sostuvo a los patriarcas, y así poder dejar atrás el mundo. Ayúdanos, Dios, a poner nuestra mirada en el cielo y seguirte a ti, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para buscar lo celestial. En el nombre de Jesús oramos, amén.